Bueno, pues escuchan ustedes de fondo lo que es en sí, lo que escuchaban de fondo era un corazón latiendo, una grabación real, una de las primeras grabaciones que se hizo precisamente con respecto a los corazones, ¿no? Latiendo y demás, ¿no? No se nos puede olvidar la importancia que tiene ese pues aparato que hace el motor, que hace caminar, oiga, a las personas, ¿eh? Hoy en el apartado con el amigo, pues también por supuesto a Andrés Díaz Sosa, sucedió un 3 de diciembre del año 1960 y... Ahora él nos lo dice. Andrés Díaz Sosa, buenas tardes. Hola, buen Isidro, buenas tardes a todos. Bueno, Efectivamente, un 3 de diciembre de 1967, hace ya pues unos cuantos añitos, ¿eh? y tanto, yo tenía ahí 3 añitos, y bueno, lo cierto es que estamos hablando de algo que hoy en día da la impresión como que siempre ha estado, y hay que recordar que había gente que lamentablemente incluso hasta perdía la vida joven porque Ujú, no había cura para lo del corazón, y a todas luces un trasplante de corazón en aquella época, ujú. finales de los 60, era, bueno, algo revulsivo, algo que nadie Sí, se sí, es esperaba, ¿no? que se veía como, tú sabes que siempre la evolución de la medicina ha ido un poco siempre con una lucha continua, ¿no? Recuerdo muchas veces en la antigüedad que decían de que no podían abrir el cuerpo y no podían ver los órganos interiores y demás, todo eso influenciado un poco por creencias algunas religiosas, otras incluso Sí. místicas y demás, ¿no? Ujú. Y adoración de dioses y demás. Y entonces yo me acuerdo que, recuerdo las fechas, además, es una de las cosas que a mí particularmente, yo tenía 9 añitos, y una de las cosas que se me quedaron grabadas, eso, ¿no? Que fue cuando hablaban de que un médico había sacado o había hecho, le había quitado el corazón a una persona y se lo había puesto a otra, ¿no? Y en aquel entonces era algo tan, como tú decías, tan llamativo, ¿no? Que el corazón, algo interior nuestro, que fueran capaz alguien Ujú. de desconectar eso y conectarle otro y que eso vuelva a funcionar otra vez, vamos, es que eso no cabía en nuestra mente, ¿no? Y Sí. entonces para mí fue una noticia, yo era, ya digo, contaba con 9 añitos, pero la Ujú. recuerdo perfectamente esta noticia y Sí. siempre ese nombre lo he tenido en la cabeza, el doctor Barnard, ¿no? Ujú. Y date cuenta una cosa, curiosamente tú citabas el tema religioso, y estos días que incluso hemos visto ese programa sobre la momia canaria, Guanche, y también por Sí, supuesto sí, de Egipto, y una de las cosas que hacían los egipcios era con los vasos, esos canopos, ponerle dentro el corazón. El corazón era el sí, único que se sí. dejaba en el digamos que faraón y demás y tal, para la vida posterior. Así que ya desde ese momento decían la importancia que tenía para todos esa parte inherente del ser humano, Claro. ese músculo, como quiere llamarlo, vísceras, ¿no? Está considerado como no solo ya el motor, porque lo es, ¿no? Es el que está irradiando continuamente, ¿no? El bombea, digamos, la energía a todo nuestro organismo, ¿no? Sino el corazón, siempre que cuando expresamos algo, cuando tenemos sentimientos, cuando hablamos del alma, todo el mundo pues se tira la mano hacia el lado izquierdo, ¿no? Es como el corazón, ¿no? Es decir, que todo estaba un poco influenciado por el corazón, no solo ya que era, como dije, el motor, ¿no? Era Ujú. el que le daba, irradiaba todo por todos lados para que nuestro organismo siguiera, pues eso, pensando, caminando, comiendo, haciendo todas las labores. Pero aparte de eso está también la parte sentimental, la parte que de sentimiento, la parte del alma, ¿no? Y todo el mundo recurría a ese órgano que es el corazón, ¿no? Ujú. Bueno, pues Christian Barnard, pero tendríamos que ir más atrás en el tiempo, porque eso me imagino que no será dicho y hecho, es decir, no se dijo mañana la vamos a trasplantar, sino que viene de No, atrás un evidentemente. estudio, unos experimentos, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Vamos a un poco primero a hablar un poco de la historia de este hombre, Ujú. y luego hablaremos un poco de cómo evolucionó un poco los trasplantes de órganos. Digamos que todo esto comenzó evidentemente experimentando con animales. Sí. Evidentemente los primeros intentos fueron con animal. Pero vamos un poco a profundizar en la historia de este doctor que se llamaba Christian Notling Barnard. Nació en Beaufort West, en la Unión Sudafricana, un 8 de noviembre del año 1922, y murió en Pafos, en Chipre, un 2 de septiembre de 2001. Era hijo de un misionero de la Iglesia Reformada de Holanda. Decir que el padre tenía pues escasos recursos económicos, pero dada su posición social como miembro de la Iglesia y los privilegios que le otorgaba por su cargo, pues pudo dar una buena educación a sus hijos, ¿no? Tuvo Ujú. concretamente 4 hijos, y hay una cosa curiosa en la vida del doctor Barna, es que uno de los hermanos, uno de sus 4 hijos, murió contando con 5 años de una enfermedad cardíaca,
y siempre dicen que el doctor Barnard se obsesionó con eso, ¿no? Y que fue el que le impulsó a estudiar un poco digamos, todas las enfermedades del corazón, ¿no? Sí, bueno, y pasó a la posteridad, pues la verdad que cogió una fama impresionante, como el famoso doctor Barnard, ¿no? Este hombre estudió en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se graduó en el año 1953, inició su carrera como médico cirujano en el Hospital Groote Schuur, y en 1955 pues le llegó la oportunidad de la vida y se traslada, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, donde se doctoró en cardiología, especialista en cardiología en el año 58. Y fue un alumno aventajado de doctores muy eminentes en esa universidad, sí. Y se familiarizó con las técnicas de los trasplantes de corazón en animales. Esa fue su primera, siguió su trabajo en el tema de cardiología. Y a su regreso, Barnard pues practicó el trasplante de corazón con animales y en 1962 fue ya nombrado jefe de cirugía torácica en el mismo hospital donde ejerció antes de doctorarse, el Groote Schuur. En el 54 tuvo lugar el primer trasplante de riñón y Barnard realizó el primero en Sudáfrica en 1959. Y en el 1981 Barnard fue el miembro fundador del Consejo Cultural Mundial. Pero lo que tú hablabas en un principio, ¿no? de que esto venía un poquito de atrás, evidentemente. Ya digamos que toda la experimentación se había realizado pues con animales, habían trasplantado órganos entre animales para ver cómo iba funcionando. Digamos que y hasta el año en el que se hizo en personas humanas, el primer trasplante renal que se conoce lo realizó el doctor Baroni en el año 36. También en el año 53, otro doctor que se llamaba Hardy realizó el primer trasplante de pulmón a un paciente afecto de cáncer. En 1954 se logró trasplantar con éxito los riñones de dos gemelos, realizando en 1967 un triple trasplante de riñón, páncreas y duodeno. Y en el 64 el propio Hardy trasplantó el corazón de un chimpancé a un hombre que falleció al cabo de una hora por el menor volumen del órgano del simio. Es decir, veamos que como estaban experimentando primero entre animales y luego ya entre animales y personas, es decir, este último que fue en el año 64, el doctor Hardy, que el corazón de un chimpancé, de un mono, lo trasladó a un hombre, ¿no? Evidentemente murió sin reaccionar. Bueno, yo que tratando el tema del primer trasplantado aquí en Canarias, un artículo que yo recuperé y después me metí, yo recuerdo de haber pues también tenido conocimiento en 1910 de Alexis, concretamente también Carrel, pero lo que, fíjense ustedes, lo que hablaban en ese momento es que había gente que se manifestó, incluso decía que estaban jugando un poquito a ser Frankenstein o a ser Dios. Si Dios hacía que una persona, fíjense ustedes lo que estamos hablando, a principios del siglo XX, si una persona tenía una dolencia, esa dolencia le venía por algo y tú lo que no podías alterar la situación, es decir, si una persona venía con el corazón tocado, esa persona tenía el periodo de vida que le tocara. O sea, claro, era una cosa tan injusta y se hablaba de esa manera como jugar a ser Frankenstein. ¿Quién eres tú para cambiar? Yo leí un artículo que me llamó la atención, ¿no? Como alguien decía, pero ¿quién es ese doctor para cambiar lo que el Señor tenía previsto para esa persona? Bueno, son cosas que hoy en día está más que superadas. Imagínate, ¿no? Ahora lo veremos también, una anécdota, así, una cosa curiosa, incluso que fue ya en el segundo trasplante, no en el primero, que hablaremos ahora del primero, pero fue en el segundo, en la cual ya hacía, pues, que fue curioso porque al parecer fue el corazón de una persona negra, de un mulato, lo trasplantaron en una persona blanca. Y entonces apareció una polémica, incluso digamos que decían que cómo era posible que está muerto el que no respira pero su corazón late, es decir, la frase esa, ¿no? Es decir, que estaba muerto pero el corazón seguía latiendo, ¿no? Que era un disloque, ¿no? Y bueno, evidentemente se generó una gran polémica. Bueno, tremendo. Pero vayamos eso, ¿no? el día clave, como dije, de lo que se conoce el primer trasplante el 3 de corazón. de diciembre del 67, Sí, un fue domingo. ese 3 de diciembre de 1967. Los periódicos de todo el mundo recogieron la noticia. Un médico sudafricano había realizado el primer trasplante de corazón en una persona. La donante fue una joven que había fallecido al ser atropellada junto con su madre, una joven de 25 años, que se llamaba Denise Darwall, y el receptor fue un comerciante, una persona muy corpulenta de 56 años llamado Luis Warkansky, y que estaba desahuciado ya por un irreversible problema cardíaco y una diabetes muy aguda.
La operación fue llevada a cabo por un total actuaron en la operación 20 cirujanos a las órdenes del doctor Barnard y duró 9 horas la operación. Decir también, cuando el paciente se despertó, declaró que se sentía muchísimo mejor con el corazón y bueno, a partir de ese momento, pues tanto el médico como el paciente, pues hicieron, imaginemos, fue como si pasaron al primer plano a nivel mundial en todos los medios, ¿no? Y el paciente, a decir que falleció 18 días después, en la madrugada del 21 de diciembre, pero curiosamente no falleció del corazón, sino falleció por una neumonía. Qué curiosos son los datos. Sí, ¿no? Bueno, tenemos alguna cosita grabada, vamos a ver cómo sale, porque como digo, tuvo algún problemita con el ordenador, pero vamos a escucharlo, a ver. ¿En qué caso se debe hacer un trasplante de pulmón? ¿Qué tipo de enfermedades están ligadas a estos? No, pero esta era parte publicitaria, a ver. Intersticial difusa podemos hacer unilateral en personas más jóvenes, pero los bilaterales sí procuramos que no sean por encima de los 60 años. Muy bien. ¿Desde hace cuánto? Bueno, se pasó otra de las noticias, lamentablemente, porque la primera era la que me interesaba, porque había un feedback de historia donde se hablaba acerca de eso. A ver. Se hacer también exámenes del corazón. No, pues esto ya lo que es la entrevista que le hicieron al cardiólogo en cuestión, y bueno, que es una pena que no se pasara, hombre, era en inglés, subtitulado en español, pero hablaba acerca de lo que fue ese momento especial en el año 67, que estamos hablando de todo un hito en la historia, ¿no? Desde entonces, ¿cuántos trasplantes habrán hecho, Andrés? Una barbaridad, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que solamente el doctor Barnard creo que realizó 140, ¿eh? Él solo, ¿no? Imaginemos en su vida, y realizó 140 trasplantes, ¿no? Dentro de sus posibilidades, ¿no? Tampoco estaba Sudáfrica en ese momento en los primeros rankings del nivel de medicina, ¿no? Pues imaginemos que él logró hacer 140 trasplantes, el doctor Barnard. Sí, ¿no? Y que estamos hablando de esa apuesta, lógicamente, muy en ese momento arriesgada, porque si tenía, pues, digamos que se puede decir que un fallo, en animales, pues todavía, pero cuando se hablaba de seres humanos, la vida, muchos de esos trasplantados estaban físicamente, entre comillas, físicamente no estaban de muerte, y lógicamente arriesgarlo de esa manera era pues ir más allá. Estoy buscándolo aquí a ver si lo puedo conseguir, Andrés, a ver si lo puedo conseguir. A ver. Darval murió en un accidente de tráfico. Su corazón fue trasplantado al cuerpo de Louis Washkansky, que sufría una enfermedad coronaria incurable. El responsable de la operación fue el cirujano sudafricano Christian Barnard. Había realizado el primer trasplante de corazón de la historia. El éxito mediático fue rotundo, pero al cabo de 18 días, Louis Washkansky falleció. Barnard consiguió que el corazón no fuera rechazado por el paciente, pero los inmunodepresores que tuvo que usar eran tan fuertes que dejaron a Louis sin defensas. Enseguida contrajo una doble neumonía que le llevó a la muerte. De hecho, los 100 primeros trasplantados de corazón de ese año fallecieron al cabo de pocas semanas. Las condiciones mejoraron en los años 70, pero los trasplantes de corazón empezaron a ser seguros en los 80 con la aparición de la ciclosporina. Para entonces, Christian Barnard se dedicaba a la cosmética anti-envejecimiento, pero las cremas que llevaban su nombre nunca pudieron frenar el tiempo. Barnard murió en 2001. Pues ahí estaba esa parte, no era exactamente la que yo tenía. Y bueno, y los que me están viendo a través del Face y también del YouTube dirán, mira, pone el teléfono. Es un recurso que tenemos en la radio, así que no se extrañen, porque son como dicen, 2.0. Andrés, pero bueno, estamos hablando de muchos datos. Venga, adelante. El segundo dato importante, que es estamos hablando del 3 de diciembre del 67, pues bueno, el 2 de enero del 68 realizó este hombre, el doctor Barnard, el segundo trasplante, ¿no? Esta vez el receptor, como dije, fue un médico, se llama el doctor Philip Bleiberg, y el donante, como decía, una persona negra, el mulato Clive Haupt. El corazón de un negro latió, en este caso duró 563 días en el cuerpo de un blanco, es decir, el hombre vivió después de la operación, pues eso, un año, casi 2 años, ¿no? Y a partir de aquel momento, como tú hablabas antes, en medio de una polémica que no cesaba respecto a la bioética de tales intervenciones, porque claro, lo que hablamos, es decir, no solo ya estaba el tema de
de que un corazón pueda estar latiendo en el cuerpo de otra persona y demás, sino luego estaba el tema racial, ¿no? Porque encima en Sudáfrica, ¿no? Que es casi nada, ¿no? Comentaban entonces lo que decía la frase esa antes, dice, ¿cómo? Dice, está muerto el que no respira, pero su corazón late, se preguntaban, ¿no? Es decir, es un disparate ¿no? Pero también decir que, y eso acabas de salir en el corte que acabas de poner, decir que los pacientes fueron ganando expectativas de vida gracias a los fármacos, a los inmunosupresores, como fue la ciclosporina en este caso, que ayudó muchísimo en los trasplantes, ¿no? Y generó pues más esperanzas en los trasplantados, ¿no? Bueno, un corazón que no puede olvidarse uno que no solamente es independiente, no, tiene que tener pues relación con los riñones, con el hígado, tiene que tener con el páncreas, obviamente con el cerebro, es decir, la relación entre todo ese tipo de vísceras con el motor es necesario. Entonces, claro, se complicaban muchas las situaciones dependiendo de cómo estuviesen de esos otros órganos, ¿no? Pero fue un antes y un después. Ya les digo que esto a principios del siglo XX era como algo mirado casi como la Frankenstein, pero que después con el tiempo afortunadamente tomó viso. Esto fue, digamos, una noticia a nivel mundial de primera magnitud. Estamos hablando de ya no es un órgano pequeñito, cualquier órgano que te pueda entrar, ya estamos hablando del más importante, es decir, pararlo, volverlo a reiniciar y todo esto generaba un montón de dudas y un montón de cómo es posible que una persona que esté técnicamente muerta se le trasplante un corazón y vuelva de nuevo otra vez a latir su corazón y vuelva a estar con vida, ¿no? Bueno. Incluso se hablaba ya de la muerte, la vida, ¿no? Que ahí estaba realmente, estaba ahí un poco la barrera, estaba ahí el corte, ¿no? Entre lo que es la muerte y la vida, ¿no? Es decir, generó un montón de controversia y un montón de... Lo curioso fue que a este hombre, al doctor Barnard, pues imagínate lo que supuso eso en aquel entonces, ¿no? En el año 67, ¿no? Entonces a este hombre pues le llovieron pues las distinciones, los honores de todo tipo por todo el mundo. Y bueno, pues este hombre yo creo que se le subió un poco de alguna manera, se lanzó a la vida mundana, se dedicó a fotografiarse con grandes actrices famosas de la época, en definitiva, empezó a aparecer en la prensa amarilla. Y bueno, no se preocupó de su imagen y al final pues la imagen que daba era una imagen de Playboy mundial. Era una persona que no era mal parecida, tenía una fama impresionante y lo que hizo fue pues eso, adentrarse en el mundo del famoseo, de estar con diferentes actrices, fotografiarse con ellas y demás, y la imagen la verdad que la deterioró un poco a nivel personal. Ten en cuenta que este hombre tuvo también una vida personal bastante extraña en cuanto a sus amores, ¿no? Se divorció en el 1970 y ya tenía, es curioso también que tenía 2 hijos con su primera esposa, se llamaba Ludwig, y resulta que 2 hijos que tenía, uno de ellos se suicidó en 1984 a causa, se cree, según el diagnóstico de los psiquiatras, de la propia separación de sus padres, ¿no? Vaya. Pues aquel mismo año en que se le muere el hijo, se divorcia de su primera esposa, de esta mujer Ludwig, y se casa con una rica heredera que se llamaba Barbara Soller, de 19 años, que era hija de un multimillonario alemán, y luego también volvió otra vez a casarse. Se casó en 4 ocasiones, Barnard. Otra esposa que se llamaba, a ver, la tengo por aquí, con la que tuvo 2, con esta esposa, con Bárbara Soller, tuvo 2 hijos que se llamaban Frederick y Christian, y luego se casó otra vez con otra persona que se llamaba Evelyn Elterde, de 24 años, que lo abandonó también, y finalmente se casó con Karen Setkor, y tuvo al final 2 hijos. Imaginemos que el caso curioso también, 2 hijos cuando él contaba con 74 años de edad. Curioso, ¿no? Bueno, curioso, no hay duda. La vida que llevó este hombre después de todo esto, ¿no? Bueno, a mí una cosa que me quedé sorprendido, porque mira, mi suegra, como tantas otras personas de nuestro archipiélago, tuvo que ser no trasplantada en el caso de mi suegra, sino un marcapasos. Antes no se hacía nada de eso aquí y tuvo que ir a Madrid, ¿no? Los primeros trasplantados que yo conozco y que sé que son muchos, pues tenían que ir a Madrid y pasar todo el tiempo allí, incluso hasta años, ¿no? Hasta que por fin la dolencia más o menos remitiera y por lo menos se estableciera o por lo menos se consolidara, ¿no? Ese nuevo corazón de ese trasplante que le hacían, ¿no? Pero lo que me llamó a mí la atención, Andrés, es que
hasta el 4 de diciembre de 2019 no se hubiese hecho un trasplante de corazón en Canarias. Me quedé con la boca abierta. Sí. Bueno, a ver, uno entiende de que el riñón más o menos más avanzado fue, según digo, en el doctor Negrín, y me llamó la atención porque claro, uno pensaba que eso era como más... No es tan fácil, ¿eh? Es muy complicado. Estamos hablando del órgano tal vez más importante, donde el que llegan, digamos, más conductos de todo el organismo, ¿no? Ten en cuenta que ahí llega todo el sistema venoso, ¿no? Todo lo que toda la sangre pasa por ahí, ¿no? Uh-huh. Y luego su contracción y dilatación, el proceso que hace, sí. el sitio en donde está, es decir, todas las membranas que lo recubren, el corazón, además tiene pues esos músculos que es el que lo contrae, en fin, que es un órgano muy, muy complejo, y la verdad que para hacer en aquella época y en Sudáfrica realmente fue un éxito increíble, un éxito, bueno, eso saltó a nivel mundial con una fama sin precedentes, es decir, no se conocía. Muy bien. Y sobre todo la segunda parte, ¿no? Esa parte un poco de dentro de lo que era la realidad con el misticismo, es el corazón, es el alma, es sí. que una persona esté viviendo con el corazón de otra persona, porque sí. claro, que sea a lo mejor el riñón o que sea pues el hígado, lo que sea, tú dices, bueno, pues un órgano que es de otra persona, pero era el corazón, es donde estaba el sentimiento, donde estaba no sé qué, el alma, ¿no? Bueno, y de hecho incluso hay algunas religiones que no permiten o que no, sí, sus miembros, sí. lo de la transfusión de sangre y los trasplantes, ¿no? Es tremendo. Sí. Pues escuchan ahí. Bueno, pues este hombre, después de 50 periplos por ahí, pues al final acabó en 1983, trabajaba en un hotel en Estados Unidos, pues ahí fue donde abandonó definitivamente la cirugía, y le tenía en su haber pues 140, había realizado, pues como dije, alrededor de unos 140 trasplantes, entre ellos el de un corazón de un mandril a una enferma de 25 años que murió a las pocas horas también. Sí. Lo que estaba diciendo, que también se estaba experimentando con el corazón de algún simio, trasladarlo a la especie humana, ¿no? Luego, y a partir del año 87, se dedica a la investigación médica. Dirigió 4 equipos en el Instituto Max Planck y en la Universidad de Heidelberg en Alemania, y luego también en las universidades de Estados Unidos, y por último también en Suiza. Esto, lo que decías también en el corte que lo pusiste, estos estudios se dedicaron a descubrir causas del envejecimiento de los organismos y los factores biológicos, con cremas y cosas de estas, ¿no? Y luego al final, incluso en su vida final, aparte de coordinar estos equipos, se ocupó también de una inmensa granja de ovejas cerca de la ciudad del Cabo, donde intentó reintroducir animales salvajes que originariamente ocupaban aquellos parajes. Es curioso también la historia hasta final de su vida. Muy bien. Pues escribió su biografía, su autobiografía, donde habla de su trayectoria profesional y también, por supuesto, con mucho detalle de sus muchos idilios que tuvo, ¿no? Y luego sí fue importante también la última etapa, puesto que en sus viajes y conferencias siempre insistía en lo que fue la obsesión de sus últimos días, que era inculcar a la sociedad la necesidad de la donación de órganos. Y yo ahí es donde quería llegar también, la importancia que supone hoy en día la donación de órganos. Es decir, tengamos en cuenta de que muchas veces hay gente, desconocemos de que hay gente en una lista de espera esperando por un riñón o esperando por un órgano, en definitiva, no por una córnea o por cualquier de este tipo de necesidades, y que a veces las ignoramos, ¿no? Tenemos, curiosamente, aquí en Canarias estamos bastante avanzados en el tema de trasplantes, ¿no? Nuestro hospital, el UC, es uno a nivel nacional muy puntero, en el tema de los trasplantes de riñón, ¿no? Son una cantidad importante las que se hacen al año. Y creo que nuestra medicina, en el caso de la Candelaria, lo que tienen allí están especializados en el riñón, ¿no? Vienen de hígado. Y bueno, digamos que en esos niveles Canarias estamos entre las primeras comunidades autónomas de España en el tema de trasplantes y donaciones, que son muy importantes. Tú sabes que a mí, claro, la afiliación con la lengua inglesa a nivel profesional y también hasta incluso genético con mi tatarabuela, pero hay una cosa que la gente no conoce de la lengua inglesa, algunas expresiones, y hay una de ellas que a mí siempre cuando la conocí me llamó un montón la atención, Andrés. Y es que cuando los ingleses quieren decir que se tienen que aprender algo de memoria, no utilizan el cerebro, no se señalan el cerebro, sino se ponen la mano en el corazón. Porque ellos se dicen learn by heart.
aprenderlo de corazón. Y qué bonito esa expresión, ¿no? Pues me llamó siempre la atención, ¿no? El corazón, que siempre ha sido objeto también de amor, la relación con los sentimientos, como tú decías antes. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, me imagino que ha quedado bastante claro. Siempre le decimos, busquen ustedes la información. Recuerden el personaje que hoy Andrés nos ha traído, el señor Barnard, y de nombre, ¿cuál era? Christian, ¿no? Y por supuesto, decir por último que, bueno, el nombre completo es Christian Nettling Barnard. Decir por último que falleció en marzo de 2001, concretamente en la isla de Chipre. Tenía 78 años de edad y fue víctima de un ataque de asma. Sí. Y bueno, dejó un legado importante, al margen de una vida un poquito tumultuosa, sí, pero su legado como profesional irrefutable, claro. fue único, ¿no? Y abrió, digamos, una puerta por todos los lados, abrió una puerta pues a que hoy en día pues sea pues una cosa frecuente, ¿no? Bueno. Son operaciones que no son frecuentes todos los días, pero que no es algo digamos muy novedoso, sino que ya es como normal los trasplantes de corazón, ¿no? Tú sabes lo que un día... Y eso también indujo a que otros órganos también pues crearan pues lo que hoy hay en día, ¿no? Una donación importante de órganos, y sobre todo cada día pues los trasplantes son más numerosos, ¿no? Bueno, yo siempre digo que mientras haya un corazón que lata en el mundo, habrá música, habrá ritmo, habrá armonía. Oiga, ahí está de fondo ese corazón. Ahí, escúchelo. Y que se acelera, pues muchas veces por muchas razones, pero incluso hasta cuando uno se ríe, oiga. Andrés, muchísimas gracias, corazón. De corazón igualmente. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Un saludo. Bueno, terminamos, mire.